Les saludo con la hermosa paz del Señor y anhelando que se encuentre muy bien en medio de toda esta situación por la que continuamos viviendo, pero con la confianza absoluta de que nuestro Dios obrará poderosamente y veremos su gloria y su majestad. Hoy quiero referirme a la epístola de Pablo a Tito y vamos a tomar como base dos versículos del capítulo 2, versículos del 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta es la bendita palabra de Dios. En base a esto decía entonces, nosotros vamos a desarrollar una reflexión en donde recordemos que existen diferentes doctrinas que ha sido practicado durante todo el tiempo del ser humano y hoy por hoy existen varias religiones, varias doctrinas, varios pensamientos, de lo cual nosotros respetamos, pero con frecuencia escuchamos o expresamos frases relacionadas con esto, con la religión, con la creencia o el estilo de vida de una persona. Que desde luego hay la defensa de todos ellos en sus diferentes posturas basadas en ciertas doctrinas. Pero, ¿cómo saber que nuestra creencia y lo que defendemos es lo correcto? Porque nosotros decimos que nuestra forma de expresar, de mantener y de compartir es la verdad, no es una de las verdades, es la verdad. Y que esta es la verdad que nos hace libres. Por lo tanto, que también decimos que practicamos la sana doctrina. Porque como le decía, ¿no es cierto? Existen doctrinas, existen creencias, existen filosofías para decir que están de una u otra forma en lo correcto. Pero hoy nosotros, como le decía, nos vamos a referir a la sana doctrina y que está escrito en la palabra de Dios. Al iniciar el segundo capítulo de la epístola del apóstol Pablo a Tito, se menciona lo siguiente: habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y tomando de otra versión este mismo versículo, dice: fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Mire, entonces aquí es parte precisamente de esto que nosotros defendemos la doctrina, defendemos la verdad, pero sobre todo es la sana doctrina. Que en el momento en que nosotros continuamos leyendo, y le recomiendo que usted lea todo esta epístola de Pablo a Tito, que por cierto es muy corta, pero es muy enriquecedora, porque es a través de ello en donde Dios está hablando de cómo debe ser nuestro comportamiento, tanto para los ancianos, para las ancianas, para las recién casadas, para los jóvenes, en fin. Aquí habla exactamente de cómo debe ser nuestro estilo de vida. Entonces, descubriendo más adelante la forma de ejercitar correctamente las diferentes actividades en nuestro vivir cotidiano,
se utiliza una palabra que está repetida en algunas ocasiones en el capítulo 2 sobre todo, y declara que es la prudencia. Esta situación es recomendada, como le decía, tanto para los ancianos, las ancianas, los jóvenes y a los siervos. Entonces me llamó mucho la atención que después de haber leído, ¿no es cierto?, la porción bíblica que nos servirá hoy de base, pero decía, me llamó mucho la atención esta frase, la prudencia, esta expresión en donde se repite y muestra exactamente que es una de las cosas que nosotros debemos practicar constantemente. Porque ya le decía, no es simplemente, ¿no es cierto?, de decir que yo soy cristiano o yo defiendo la verdad, yo defiendo una verdad. No, es la verdad que Dios escribió y nos transmite hoy a través de su bendita palabra. Por lo tanto, vamos a ver que esta prudencia se ha definido como la capacidad del ser humano de medir por las posibles consecuencias de los actos y sobre todo actuar responsablemente. Cuán importante entonces es esto de que conociendo cómo debe ser nuestro comportamiento es justamente parte de esta sana doctrina que nosotros profesamos, pero sobre todo debemos practicarla. Entonces, la prudencia también implica actuar de manera justa y con cautela, sobre todo respetando la vida y la libertad de los demás. La sana doctrina entonces es la saludable enseñanza del Evangelio de salvación a través de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La sana doctrina, la cual hoy nosotros estamos proclamando, defendiendo y con un argumento escrito en su palabra, la sana doctrina es por tanto la que sana y libera del pecado. De esta manera, nosotros estamos viendo que también no es solo decir que tenemos fe. Cuando nosotros practicamos la sana doctrina, no es solamente decir que sentimos amor o que somos pacientes. La sana doctrina es tan importante porque al conocer y practicar esta sana doctrina, también debemos ser sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Entendiendo con todo esto que debemos ver que siempre exista el bienestar en todo lo que hacemos, tanto para cada uno de nosotros que lo estamos practicando, como para con los demás. Esta es la sana doctrina. Esto es la sana fe, el confiar plenamente en un Dios todopoderoso que transforma, cambia nuestras vidas. Esta sana doctrina decía, ¿no es cierto?, que es también el sano amor que nosotros sentimos. ¿Por qué? Es el amor de Dios, o tiene que ser el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y sabemos que si Dios es amor, entonces nosotros debemos practicar el verdadero amor. Y dentro de todo esto, no solamente considerarnos, creer que somos pacientes, sino que la sana paciencia esté gobernando nuestras vidas y permitiéndonos actuar de manera
prudente. Entonces, recordando la lectura oficial, decíamos, ¿no es cierto?, que allá en el versículo 2, versículos 11, en el capítulo 2, perdón, versículo 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esta precisamente es la sana doctrina, que la gracia de Dios se ha derramado en nuestras vidas para salvación. Y no es para algunos, sino para todos los hombres, porque Jesús vino, entregó su vida, Él resucitó, Él nos dio la libertad, Él nos dio la potestad de seguir adelante, pero creyendo en Él y en su doctrina. Y decíamos enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a poner en práctica esta sana doctrina? Si bien es cierto, hoy ya recordamos, conocemos, está muy claro de cuál es la sana doctrina, porque decíamos, ¿no es cierto?, que significa que tanto para cada uno de nosotros que lo practicamos, como para con los demás, exista precisamente esa libertad y el respeto a todo lo que los demás hacen. Que nosotros con prudencia podamos actuar en beneficio tanto de nosotros como en los demás. Entonces, esta situación que nosotros estamos hoy viendo, y que doy gracias a Dios porque definitivamente no es cuestión simplemente de declarar algo, sino de manifestar, de poner en práctica, de poder expresar lo que nosotros sentimos, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La forma correcta de vivir en este siglo, en este tiempo tan difícil en donde prevalece la mentira, el engaño, el soborno, todo lo malo. Están engañándose. Todo esto hace que nosotros nos veamos en una posición bastante difícil, porque le decía que prevalece la impiedad, prevalece esos deseos mundanos, prevalece la inmoralidad, prevalece el soborno, y que muchas personas son llevadas por eso, aún sin darse cuenta, porque la corriente es demasiado fuerte, que a veces uno no puede resistir. Pero para esto dice que en medio de toda esa situación, nosotros en este tiempo tan difícil y complicado, debemos vivir de manera sobria. Entonces, lo primero, el vivir sobriamente implica que muchas de las adicciones modernas tienen que ver con la sobreabundancia de productos de consumo. Y es donde con mayor facilidad muchos de nosotros caemos en eso. Y nos puede conducir de forma desenfrenada, cayendo en la exageración. Y es verdad, porque uno de los problemas que se están presentando de forma continua, permanente, en especial en aquellos matrimonios, en aquellos hogares en donde lo que está rompiendo, lo que está acabando con toda esa paz, esa tranquilidad, es precisamente esa adicción. ¿A qué? Al consumismo. Eso produce malestar primero, económico, financiero, y posteriormente quita la paz de esa familia, produciendo justamente el rompimiento de todas las relaciones. Y allí es donde está produciendo o se inicia el caos de la humanidad.
Entonces le decía, ¿no es cierto?, que el apóstol nos insta a vivir de manera sencilla, de manera moderada, de la forma en que nosotros debemos medir absolutamente todo, pero para eso necesito ser una persona sobria, hacer las cosas bien, tener dominio propio, tener el control suficiente para hacer lo correcto. Luego menciona de cómo debemos vivir en este siglo. La segunda es justa. Sí, segundo, vivamos justamente. La práctica de la justicia también implica vivir en equidad, en igualdad, practicando la generosidad, la bondad y sobre todo el perdón, que son parte de la ética cristiana que sobrepasa las normas puramente humanas. Sí, es verdad. Es allí donde nosotros debemos demostrar que realmente estamos practicando la sana doctrina. Y es de esta manera en que nosotros tenemos que ver, debemos saber que los estándares de conducta son posibles en el amor de Jesús. Es por eso que decía y repito, la sana doctrina está basada en los principios y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La práctica de tales consejos nos mantendrá alejados del pecado y de estas adicciones. Muy importante es entonces el vivir justamente representa de que yo lo único que estoy buscando y debe reflejarse en todas mis acciones en ayudar a los demás, como le decía, mencionaba anteriormente, en la equidad, la igualdad, la generosidad, la bondad y el perdón. Es por esto que también existe una tercera forma o manifestación de cómo debemos vivir en este siglo, y es piadosamente. Recordemos entonces que enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces el tercero, donde dice que vivamos piadosamente, se refiere a una vida de relación estrecha con Jesús, en la oración, en la meditación de las Escrituras y en un culto privado y colectivo en donde siempre nosotros tenemos que estar en comunión con nuestro Dios. También nos protegerá del pecado y de cualquier forma de adicción. Recuerde, mientras nosotros estamos acercándonos a nuestro Dios, estamos practicando la sana doctrina. Entonces podremos vivir en medio de la dificultad, en medio de esa impiedad, en medio de esos deseos mundanos, que es una corriente tan fuerte que nos puede llevar. Resistimos a todo eso, pero con la ayuda de Dios en su sana doctrina. Y para ir concluyendo esta reflexión, yo quiero mostrarle definitivamente que no estamos hablando de memoria, no estamos simplemente tratando de convencer a nadie, no. El hecho es de que hay circunstancias por las que nosotros estamos viendo que esta sana doctrina lo único que nos lleva es a tener una fe sana, un amor sano, una paciencia sana. ¿Para qué? Para el beneficio de toda la humanidad, de todos los que nos rodean, de todos los que nos escuchan, de todos los que nos ven, de todos los que están junto a nosotros. Todo esto debe producir tranquilidad,
paz, beneficio para los demás. Entonces, la verdadera enseñanza promueve la justicia, porque el pecado florece cuando se opone a la sana doctrina. Le repito esta parte. La verdadera enseñanza promueve la justicia. El pecado florece cuando se opone a la sana doctrina. ¿Sí? ¿Por qué? La sana doctrina es importante. Es muy importante porque debemos practicar la verdad en un mundo de mentira. La sana doctrina te da vida. La falsa te lleva a la destrucción. La sana doctrina es importante porque anima a los creyentes a amar la palabra de Dios, que trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo tú puedes responder con toda sinceridad al siguiente cuestionamiento que este rato yo estoy haciendo, para de esta manera concluir, pero sabiendo que esta sana doctrina nos ayuda no solamente a vivir en paz, sino a ser de bendición para los demás. Decía, ¿cuál es el cuestionamiento? En que quisiera que cada uno de ustedes, allí donde está escuchándome, responda a sí mismo, no a los demás, sino a sí mismo. La primera pregunta es, ¿eres sobrio, justo y piadoso? La segunda pregunta, ¿cuál es tu doctrina? Por lo tanto, si nosotros practicamos la sana doctrina con seguridad, habrá paz en nuestro corazón y, sobre todo, siempre estaremos sobrios para controlar nuestro ímpetu, nuestros deseos carnales y agradarle a Dios, como también para agradar a los demás, siendo justos, sin criticar, sin juzgar a nadie, sino solamente extendiendo la mano para ayudar y, sobre todo, piadosos para tener esa relación estrecha con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor bendiga poderosamente su vida y a toda su familia. Bendiciones.